la desigualdad en el mundo se ha incrementado. Hoy tenemos datos mucho más concretos gracias a la organización británica Oxfam, que digo, en ningún sentido es completamente impoluta, pero su principal tema es desigualdad, ¿no? Y pobreza en el mundo. Entonces, ellos informan en un muy reciente estudio que se acaba de publicar el 25 de enero de este año, es decir, antier, los mega ricos, ¿no? Para quienes no alcancen a leer, han recuperado las pérdidas ocasionadas por pandemia en un tiempo récord, mientras que miles de millones de personas vivirán en situación de pobreza por al menos una década. Cuidado. Estos son algunos de los datos que da, ¿no? El informe se llama El virus de la desigualdad. Voy a dejar un enlace en los comentarios para que lo puedan checar o descargar si es que son suficientemente ñoños, ¿no? Para eso. Dice, en tan solo 9 meses, las 1000 mayores fortunas del mundo han recuperado su nivel de riqueza previo a la pandemia, mientras que para las personas en mayor situación de pobreza, esta recuperación podría tardar más de una década en llegar. El incremento de la fortuna de los 10.000 millonarios, no me estoy refiriendo a los 10.000 millonarios, me estoy refiriendo a los 10.000 millonarios más ricos del mundo, bastaría, o sea, solamente el incremento de su riqueza, no su fortuna total, solamente el incremento de riqueza bastaría para evitar que nadie cayese en la pobreza a causa de la pandemia y para financiar una vacuna universal contra el COVID-19. O sea, ese es el nivel solamente del incremento de la fortuna, porque evidentemente, ¿no? En un dato estamos hablando de las 1000 mayores fortunas del mundo que en conjuntos ya se han recuperado los niveles anteriores, pero esto también es una pirámide entre ellos. Las personas más ricas del mundo, y todo el mundo sabemos quiénes son, ¿no? Bill Gates, ¿no? Estamos hablando de Jeff Bezos, ¿no? Elon Musk, etcétera. Ellos incrementaron su riqueza a partir de la pandemia, y es más, por la pandemia incrementaron su riqueza. Este aumento basta para eliminar la pobreza por temas de COVID y para una vacunación universal en el mundo, cabrón. Y bueno, 2 datos más, ¿no? En los Estados Unidos, si la tasa de mortalidad de la población latina y negra, que son poblaciones desfavorecidas en el sistema económico y político de los Estados Unidos, hubiese sido la misma de la población blanca, aproximadamente 22,000 personas negras y latinas habrían seguido con vida en diciembre de 2020. Y 112 millones de mujeres dejarían de tener un riesgo elevado de perder sus ingresos y empleos si la presencia de hombres y mujeres en los sectores económicos más afectados por la pandemia fuese equitativa. Y no lo es, ¿no? Pero yo me quedo con estos 2 datos. En 9 meses, las 1000 fortunas más grandes del mundo ya se han recuperado. O sea, ya no tienen problema ni nada. Y es más, entre ellos, los 10 primeros incrementaron, o sea, asquerosamente su fortuna. Tanto que podrían eliminar la pobreza por causa de COVID y podrían vacunar a todo el mundo. ¿Lo van a hacer? ¿No? Creo que todo el mundo sabemos la respuesta. Ahora, en México, ¿qué ha pasado en México? A partir de la pandemia, en los primeros 2 años, ¿no? El coeficiente Gini, que básicamente mide la desigualdad, no tenemos que entrar en esa, en esa cuestión. Si sube, es malo, ¿no? El coeficiente de Gini. Mide la desigualdad. En los últimos presidentes, 2, 4, 6 presidentes, incluyendo al actual, esto fue cómo se movió la desigualdad en su en su mandato, ¿no? Salinas incrementó, Cedillo también, Fox, ¿no? Se redujo, debe que ver, ¿no? Los datos, la CEPAL, Calderón la redujo muy poco y terminó incrementándola, ¿no? Peña, y vemos a López Obrador. La desigualdad en México se ha incrementado. Esto que decía el presidente López Obrador y estos son datos del INEGI, estos son datos oficiales, estos son datos de la CEPAL basados en los datos que proporciona el INEGI. Esto que decía López Obrador de una recuperación en V, ¿no? Digamos, puede ser cierto para el grueso de la economía, ¿no? Si tú ves la economía como un todo y no te pones a ver quién realmente está creciendo y quién realmente está, ¿no? Sufriendo por cuestiones económicas, pues sí, o sea, la economía
parece tener un repunte, no una recuperación. Parece que este año la economía global, ¿no? el Producto Interno Bruto, que es, o sea, básicamente, o sea, mide todo lo que se produce dentro del territorio nacional, sea nacional o extranjero, sea mexicano o de, ¿no? inversión de fuera. O sea, todo lo que se produce en México es la producción bruta, ¿no? Como tal. Digo, estoy no siendo redundante, pero es lo que significa. Se espera que crezca alrededor de 4 o 5%, ¿no? Dependiendo de quién lo veas, ¿no? El gobierno mexicano, la OCDE, ¿no? La Organización Mundial de Comercio, todo el mundo estima el crecimiento de México y parece una perspectiva positiva, ¿no? Para el país en general, en lo económico para este año. Además viene la vacuna y tal. Sin embargo, si ponemos el detalle, si abrimos la cuestión de quiénes son los que están creciendo y quiénes son los que están sufriendo, la recuperación no es en V. O sea, imaginémosla como una recuperación en K, ¿no? O sea, una letra K. ¿Por qué? No, porque a partir de la pandemia, unos sí, o sea, van para arriba, ¿no? Y se recuperan, pero otros se van para abajo, ¿no? Y ya lo estamos viendo. La recuperación económica para los más desfavorecidos tardará 10 años solamente para llegar al nivel que estaban antes de la pandemia. O sea, ya no pensemos en incrementar su economía, en ampliar sus recursos, no en ahorrar, en invertir. O sea, no, solamente para estar como estaban antes de la pandemia, si no hay una intervención económica, una intervención directa del Estado mexicano, tardará 10 años, ¿no? Ahora, ¿qué se puede hacer, ¿no? En esta cuestión? Muchas cosas. O sea, honestamente, digo, hay quienes son incrédulos de la capacidad del gobierno de brindar un beneficio social, un beneficio material para las personas, pero la verdad es que el gobierno tiene mucho potencial para hacer acciones que ninguna empresa y el mercado por sí solo no puede o no quiere hacer. Hoy lo estamos viendo con el mercado de oxígeno, ¿no? Que está profundamente distorsionado. Hay solamente 2 proveedores de oxígeno en México, ¿no? Bueno, un tercero que por ahí va, ¿no? Pequeño, pero realmente no cuenta mucho y es solamente regional. Y a través de este monopolio están manipulando los precios, están distorsionando el mercado secundario. O sea, es un caos el mercado de oxígeno en México. El gobierno podría, ¿no? Poner controles de precios, podría tomar control, ¿no? Temporal de estas empresas para garantizar el suministro de oxígeno, porque el incentivo económico no funciona en medio de una crisis. El mercado no funciona en medio de una crisis. ¿Por qué? ¿No? Esto puede sonar controversial, pero es lo más elemental de la economía. Lo escaso se encarece, ¿no? Listo. O sea, ¿quién tiene los recursos para comprar un concentrador de 37,000 pesos, como los que están vendiendo hoy en día? ¿No? ¿Quién tiene los recursos para rellenar todos los días un tanque de gas, de oxígeno, que cuesta, o sea, 2,000, 3,000 pesos todos los días? O sea, esto, no pongámonos a pensar. ¿Qué puede hacer AMLO entonces para reducir la desigualdad en México? De aquí lo hemos dicho y seguiremos diciendo e insistiendo en esta cuestión todos los días, ¿no? Bueno, no sé si todos los días, pero tanto, o sea, conforme salga el tema, el sistema fiscal es una herramienta poderosísima para que en México pueda ser una nación más justa, más redistributiva. O sea, en México el fenómeno es el mismo. O sea, Carlos Slim, ¿no? Ricardo Salinas Pliego han incrementado su fortuna en la pandemia, haciendo absolutamente nada. O sea, ¿qué hicieron diferente? ¿Qué innovaron? O sea, nada. Simplemente por la inercia del mercado y porque no muchos negocios muchos negocios quiebran en la pandemia y quienes pueden resistir el embate económico son aquellos que tienen más recursos. Pues esto es simple, esto es elemental. Entonces necesitamos un sistema fiscal progresivo, en donde a las personas de bajos ingresos no solo no se les cobre, sino se les regrese dinero, que esto es el sistema del ISR, pero incluso el ISR es risible como tal. O sea, se le toma en el mismo escalafón a un empresario mediano, ¿no? Que tenga una fábrica, que, ¿no? Produzca, no sé, metales, fierros, zapatos, lo que sea. Se le trata de la misma forma a ese empresario que al hombre más rico de México en el sistema fiscal actual.
Y además, no todo el mundo sabemos que en el sistema fiscal actual, los más ricos de México ni siquiera pagan. O sea, el sistema hacendario estaba y está todavía diseñado para beneficiarles. Se le regresaban, o sea, no millonadas, cabrón. Lo único que está haciendo López Obrador, y digo, que su trabajo, es recolectar los impuestos que están en la ley. Pero la ley en sí, el sistema fiscal, es francamente injusto y beneficia desproporcionadamente a las mayores fortunas del país. Eso está diseñado así. No, así funciona el sistema. No lo ha cambiado. O sea, López Obrador está manejando una crisis de proporciones históricas y tiene la facultad, tiene la oportunidad de implementar políticas de ese nivel, o sea, de nivel históricas, redistributivas, con mayores oportunidades, ¿no? Y esta, digamos, tensión o falsa tensión que existe, ¿no? Que se repite frecuentemente este mantra de, no, pues es que o reactivas la economía o atiendes la salud. ¿Por qué no las dos, güey? ¿Por qué no el gobierno genera empleos, ¿no? O genera oportunidades a través de brigadas, ¿no? Se están hablando de la creación de voluntarios, ¿no? ¿Por qué voluntarios? ¿Por qué no pagados, güey? ¿Por qué no hacer un ejercicio como tal y atiendes las dos cosas, ¿no? Generas empleos, ¿no? De abajo hacia arriba, generas demanda y atiendes la cuestión de salubridad, ¿no? Pruebas masivas, digo, no como quiere la derecha, ¿no? Que es liberación de la economía, no. O sea, pruebas que sirven y pruebas a los focos rojos, ¿no? O sea, tenemos identificados en el semáforo COVID, en la Ciudad de México lo tenemos identificado hasta por colonias, o sea, por calles, o sea, ¿sabes cuál es la calle con mayor probabilidad o mayor nivel de contagio? O sea, pues ahí, cabrón, o sea, generas empleos y atiendes la pandemia al mismo tiempo. Digo, un ingreso básico universal, ¿no? Para las personas cuyos empleos requieran estar en casa todavía. O sea, hay acciones que se pueden tomar, ¿no? Acciones extraordinarias que el gobierno podría tomar. No lo han hecho como tal. Lo único que ha hecho el presidente López Obrador es endeudar a la gente, ¿no? Con los programas de deuda, de préstamos, de microfinanciamientos que ya tenían implementados, que ya tenían pensados, y adelantar pagos de los programas sociales, que no es en ningún sentido incrementar el monto que se les da a la gente, es solamente adelantar o sea, lo que te iba a dar en 4 meses, te lo doy ahorita, y ya. Pues sí, pero lo que estás haciendo con eso es solamente patear la bolita, o sea, y esperar que mágicamente, ¿no? Cuando llegue el madrazo, ¿no? Y haya que pagar ese dinero, ojalá estemos en mejor situación. No sé, o sea, aquí hemos elogiado acciones de política pública, acciones que concretamente mejoran la situación económica de muchas personas en el país, como el aumento del salario mínimo, como el cuestionamiento del outsourcing, que todavía no es eliminación. O sea, todavía no se elimina el outsourcing en México hasta febrero, y eso a ver, ¿no? Porque ya están las elecciones más cerca. O sea, son pasos en la dirección correcta, pero no con la magnitud y no con la urgencia y necesidad que México necesita, ¿no? Esto, digo, va a tener consecuencias. Es imposible que no existan consecuencias reales para las personas a partir de tomar medidas a medias, ¿no? Como tal, de implementar acciones que sí, o sea, benefician a la gente, pero no benefician tanto como podrían hacerlo si fueras perdón, es que me llegó vi algo que me llamó la atención. No, lo siento. Hasta acá dejamos este comentario. López Obrador y los gobiernos del mundo tienen una oportunidad para reducir la desigualdad, para reducir el impacto económico que será duradero, esperemos que no permanente, hacia la mayoría de la población, y no están a la altura de las circunstancias. Esto puede cambiar, pero necesita una presión social. La gente necesita exigir a los gobernantes. O sea, si no, o sea, van a ir de pechito, y conforme vayan llegando las vacunas y hablamos de vacunas todos los días y la gente se siente más segura, hay una percepción ¿no? de que se está trabajando y popularidad y tal. Pues sí, cabrón, pero el beneficio material de las personas y la desigualdad se está dejando de lado. Se ha incrementado en todo el mundo y se ha incrementado en México, y de esto no se habla como se debería hablar.
En fin, hasta acá dejamos este comentario. Muchas gracias por ver, por compartir, por suscribirse y nos vemos hasta la próxima.